Pauta de Análisis en la 100.5. Bueno, lo decíamos en titulares, son el minuto 8:09 y a las 10 de la mañana la expresidenta Michelle Bachelet va a iniciar uno de los hitos clave para su candidatura a la Secretaría General de la ONU y por eso está instalada en Nueva York. Ahí hoy estará en esta jornada, se llama Los Diálogos Interactivos. Es una instancia en la que los 4 candidatos que aspiran a dirigir el organismo multilateral van a exponer sus planes ante la Asamblea General de la organización. Saludamos a Mariano Fernández, ex canciller, ex embajador de Chile en Estados Unidos, lo tenemos con nosotros y quien, entiendo, ha trabajado en este grupo en torno a la expresidenta Bachelet para preparar su exposición. ¿Cómo está, Mariano? Qué gusto tenerlo con nosotros. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Muchas gracias. Efectivamente, estoy trabajando en el grupo de cancilleres. Ya. Yo lo planteé como estaban entrenando, lo dije así, no de una manera despectiva, pero eso hay que hacerlo, creo, para preparar la extensión de la respuesta, los focos que va a poner, ¿no? ¿Un poco de eso se ha tratado esta preparación? Mire, son varias. Esto es una operación de política internacional a nivel de Naciones Unidas en vista que tenemos sustituir la miopía del gobierno chileno que lo retiró el apoyo, pero seguimos trabajando con Brasil y México, que están muy activos, que son las 2 primeras potencias latinoamericanas, así que es una cosa de gran envergadura. Sí, pero a ver, sabemos, ¿no es cierto?, que el presidente Kast dijo abiertamente que Chile le retiraba el apoyo, no es que no le iba a apoyar, le retiraba el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet y se organizó este grupo de ex cancilleres en el cual usted está para finalmente arropar y diseñar la candidatura de Michelle Bachelet. Lo que se señala y lo que se dice es que hoy le toca hablar, exponer las razones por las cuales ella quiere asumir este desafío, pero que si tuviera el veto de Estados Unidos, la situación sería inviable. Y se lo pregunto porque usted fue ministro de Relaciones Exteriores, fue embajador de Chile en los Estados Unidos, me imagino que conoce bien la temperatura del agua. ¿Cuánto condiciona finalmente, ¿no es cierto?, esta amenaza de un veto de Estados Unidos a la candidatura de Bachelet? Mire, se dice mucho esto, incluso unos senadores republicanos señalaron que no les gustaba la candidata Bachelet, pero el procedimiento, porque esto yo creo que es interesante que la gente lo conozca. Hoy día los 4 candidatos presentan por primera vez ante la Asamblea General, o sea, ante los 193 países, qué piensan hacer. Y esto produce una comunicación interactiva y los países entregan un voto hablando de recomiendo o no recomiendo al candidato. ¿Ya? ¿Eso lo entregan hoy día mismo? Hoy día mismo ellos dicen... Sí, pero lo que yo no sé... Y traté de averiguar hoy día, pero no, las conversaciones que hemos tenido no surgió este asunto, es si esto es público inmediatamente o es privado para el Consejo de Seguridad. Yeah. Porque puede haber más diálogos más adelante. Sobre todo porque con este nuevo procedimiento se ha buscado tener elecciones como la anterior, en que hubo 13 candidatos. Y por lo tanto los diálogos interactivos van a colaborar mucho a que se decanten si hay más candidatos que lo necesario. Y al parecer habría un candidato que debería decantarse pronto, que es el africano, que al parecer no tiene apoyo significativo de la Unión. O sea, podemos Africana. quedar en 3, pronto. Podemos quedar en 3 latinoamericanos. Con el problema, perdonen la pausa que hago, con el problema de que el gobierno chileno por escrito le quitó el apoyo porque eran demasiados los candidatos. Bueno, entonces, esto significa que dentro de este procedimiento, y el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, 5 con veto, 10 sin veto, probablemente se piensa que a fines de julio va a iniciar un proceso de toma de decisión. Y la toma de decisión del Consejo consiste en que haya 9 miembros del Consejo o más que apoyen un nombre y se lo presenten a la Asamblea General para pedirle que vote.
En ese momento puede haber veto o una conversación entre los 5 para definir A si fines de julio. acaso hay acuerdo entre Fines de los julio. 5 a fines de julio. Se dice, porque Sí. no hay una fecha establecida en detalle, pero es según el artículo 97 de la Carta. Mm. Pero, le vuelvo a la pregunta anterior, Mariano Fernández. La amenaza de un veto de Estados Unidos no dejaría en el camino la candidatura de Michelle Bachelet, porque con un veto, una candidatura se cae. Sí, por eso lo vamos a ver a fines de julio. Oiga, Pero además, perdón, Sí. además, Sí. ¿sabe, Claudio? Claudia. Claudia. Hay 5 vetos. De tal manera que si Estados Unidos quiere vetar una cosa, China puede vetar otra. Entonces, por eso mucha gente dice, mira, veto no va a haber. Aquí van a tratar de tener una comunidad entre 5 países, con 3 en situación muy difícil frente a frente, como es China, Estados Unidos y Rusia. Y hoy día, también una situación compleja, Francia e Inglaterra, en vista de las actuaciones de Estados Unidos en el continente europeo. Mariano Fernández, hasta aquí podemos decir entonces, usted ve intacta las chances de Michelle Bachelet y lo del veto no queda más que un rumor o temor. Bueno, yo la veo intacta porque no se va a producir una discusión sobre un potencial veto Claro. hasta el momento final de fines de julio. Oiga, y yo no sé, usted... Sí, Sí, termine, perdón, le es que yo interrumpí. le digo lo siguiente, es que sale el veto a Estados Unidos. Si China y Rusia tienen veto, entonces no es tan evidente ¿Mm? que esté tan claro que va a haber un veto a Estados Unidos para Michelle Bachelet. No. Claro. Yo creo que es muy distinto el estado de ánimo que tiene alguna gente y opiniones a la situación del propio gobierno de Estados Unidos a fines de julio. Oiga, bueno, puede tener que ver con eso también, con la situación interna que esté atravesando ese país. Y usted se ha puesto en ese escenario que hay que pensarlo, dado cómo se han ido dando las cosas, ¿se puede dar, y cómo lo lee usted, que sea electa Michelle Bachelet, secretaria general de Naciones Unidas? ¿Cómo queda Chile ahí? Me refiero como Estado, como gobierno. Bueno, exactamente esa es la pregunta. Yo se lo he comunicado así en público y en privado a alguna gente cercana al gobierno. Para el gobierno de Chile, el retiro, con el argumento de que hay muchos candidatos, porque eso es lo que está por escrito. Todos los otros son cuentos de que no da consenso, que no les gusta, que esto... Pero escrito por el gobierno de Chile, públicamente dice exceso de candidatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si Michelle Bachelet pierde, va a haber un ambiente de que perdió porque el gobierno chileno retiró su patrocinio. Y si Michelle Bachelet gana, el papelón del gobierno va a ser brutal. Entonces, yo creo que el gobierno está enfrentado en política exterior a una situación, así como hay win-win, Es perder. hay un perder-perder. Entonces, Ahora, también pongámoslo desde el otro lado, Mariano Fernández, solo para ser abogado del diablo, que Michelle Bachelet haya decidido mantener su candidatura sin el respaldo de su país, ¿no podría ser visto como una debilidad frente a esta reunión que sostiene hoy en Nueva York, ¿no es cierto? Porque es una debilidad probablemente para ella. Va a estar frente a los 193 países miembros, va a tener que responder y quizás sea una pregunta, ¿no? ¿Por qué usted está acá si no tiene el apoyo, el respaldo a las espaldas de su país? pero probablemente sea una pregunta. Claro. Porque ella lo que hace ahora es la primera, por orden alfabético, es la primera que le toca. Nosotros estamos bastante contentos que le toque la primera, porque los días en las mañanas la asamblea está llena. ¿Ya? Después de almuerzo siempre hay flaqueo porque alguna gente almuerza más largo de lo necesario. Ya. Como en todo el mundo. No, ¿Ya? no se siente. Entonces, ella va a presentar su programa ¿Mm? que está basado más o menos en 3 cuestiones fundamentales. Uno, la mirada hacia atrás de cómo son los 80 años que hubo, cuestiones importantes a señalar como valores del diagnóstico. Después una segunda fase, que es la necesaria racionalización, mejoramiento y gestión actual, porque en lo que estamos
todos de acuerdo en que Naciones Unidas, que cumple papeles muy significativos, está pasando por una crisis, no solamente la crisis política que ha tenido con los conflictos últimos, sino que se van agregando funciones, se han duplicado, en fin, hay cosas que mejor no hacer o otras que definir, hay mucho, y ella tiene un programa. Y después está una mirada al futuro de qué pensaría la gestión y hacia dónde apuntar, sobre todo por muchas cosas nuevas que hay, que incluso algunas de ellas no están consideradas en Naciones Unidas, independiente que no estén consideradas, es bueno que la opinión pública mundial las conozca, o sea, el cambio climático, el tema de la migración, aparece también el crimen organizado, en fin, hay un conjunto de la inteligencia artificial, hay un conjunto de factores y ella va a dar una opinión acerca por dónde ve la gestión del futuro secretario general en estos temas. Sí. Solo una cosa, Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores, veo que, por ejemplo, Rebeca Greenspan también aparece como muy competitiva y también tiene mucha trayectoria en organismos internacionales y también tiene un discurso reformista. Y también es mujer y también es latinoamericana. ¿Quiénes son, a su juicio, los contendores más relevantes o competitivos frente a Michelle Bachelet? Rafael Grossi, argentino, Rebeca Greenspan, con esto que yo le digo, ¿no? De una trayectoria fuerte dentro de la ONU, discurso reformista. Mire, es muy difícil pensarlo. Rebeca Greenspan es una buena candidata. Grossi se menos porque es un funcionario que lo colocaron a cargo de la energía atómica, pero yo creo que al final de hoy día vamos a tener por lo menos nosotros internamente una cierta evaluación de qué está pasando con las candidaturas. Hoy día, mañana en la tarde, cuando termine el cuarto. Porque lo otro que es interesante es que los candidatos tienen su programa, yo ya les señalé la síntesis del Bachelet, es que esto se entrega como en 15 minutos o en 20 minutos y después hay 2 horas y media de preguntas. Entonces, eso ahí muestra, o ahí queda desafiado el candidato a la capacidad coyuntural, a la inteligencia informativa, en fin, un conjunto de cosas. Así que algo vamos a saber mañana en la tarde, digamos. Ya. Usted escucha a Mariano Fernández, ex canciller, ex embajador de Chile en Estados Unidos, hablando sobre la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Usted dice, algo vamos a ver mañana en la tarde, que tiene que ver con la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuándo deberíamos empezar a saber cómo se van inclinando los países? ¿Cuánto demora en que un país empezar a decir nuestro candidato va a ser tal o cual? Porque ahora conocemos 2 votos nomás, el de Brasil y el de México, pero no conocemos ninguno más. ¿Cuándo eso empieza a pasar? No, mire, en realidad es bien compleja la respuesta, Ya, a ver. porque yo no sé si el voto de recomiendo o no recomiendo va a ser público. O sea, si van a decir, nosotros recomendamos a esta candidata, ya no sabemos Claro, eso. claro, Y eso no claro, lo hace definitivo, entonces. Claro, pero lo que sí sé es que la evaluación del recomiendo o no recomiendo puede dejar fuera de carrera a más de alguien. Se fija, porque si resulta que son 193 países y hay un candidato que tiene 35 recomiendo y tiene 100 que no recomiendo, Suena perdedor, claro, ya no. es muy difícil que... Y lo muy probable es que en esta primera vuelta haya unos candidatos que obtienen alrededor de una cantidad importante de votos y votos en contra, no votos en contra, sino que de no recomendar, y ahí queda más o menos fijado el punto de partida de la carrera. Claro. Es interesante lo que dice usted, Mariano Fernández, que nosotros vamos a estar mirando la pintura, la película grande, pero la verdad es que en el mundo de las relaciones internacionales, de la diplomacia, está llena de gestos, de movimientos, de conversaciones de pasillo, ¿no es cierto?, de lecturas. Y ahí le quiero hacer una pregunta. Si hablamos de lo que se habla es del veto de Estados Unidos,
¿qué pasa con China? Porque en algún minuto el embajador de China hizo un guiño breve, cerró como el ojo a Michelle Bachelet, un poco señalando que no había una mirada crítica a ella como persona. ¿Usted cree que China podría ser un aliado para Michelle Bachelet? Bueno, es que bueno que lo pregunta, porque exactamente ese es el tema. Cuando alguien aquí en Chile habla que tiene algo contra Michelle Bachelet, que no le gusta a Michelle Bachelet, habla del voto de Estados Unidos, yo siempre digo, cuidado porque hay otros 4 vetos. Y usted menciona el chino, yo tengo la sensación, no quiero traicionar conversaciones que estamos teniendo, porque el grupo de ex cancilleres que tenemos, que somos 7 y 4 subsecretarios, estamos trabajando. O sea, entonces, pero hemos tenido reuniones, por ejemplo, con los chinos. Pero yo no voy a transmitir qué nos dijo el chino para no crear anticipadamente un prejuicio sobre lo que China va a actuar. Pero yo creo que en China hay una apreciación de Michelle Bachelet como una potencial jefa de la gobernanza internacional. Y yo creo que es muy probable que en Francia esté pasando lo mismo, y en Estados Unidos sabemos que hay gente que no está en este momento en el gobierno, pero que tiene una muy buena opinión de la presidenta Bachelet y que como ustedes dijeron, en la diplomacia hay mucha conversación y mucha negociación. Claro. Ya, y esas conversaciones son directas, es un representante del gobierno chino, evidentemente muy cercano a la estructura del gobierno de ese país, ¿no? Y supongo que también lo ha hecho con otras potencias. Sí, lo hemos conversado con varios. Ya, pero esta fuente con varios. china, que usted no va a decir la conversación, lo sabemos, es alguien de la estructura del gobierno, no es alguien secundario. Nosotros solamente hablamos con embajadores y ministros. No, claro. Perfecto. Se habla con... Claro, son ex cancilleres bien contactados, dice usted. Sí, claro, cuando estamos, mire, estamos acompañando la gestión muy dinámica y muy fuerte de Brasil y México. Piense que Brasil tiene 50 embajadas en África. Claro. Mariano, me pareció llamativo uno de los argumentos para dudar de Michelle Bachelet. Yo creo que no es discutible, no es debatible la trayectoria, presidenta, ya estuvo en Naciones Unidas, es decir, allí siento mucha fortaleza, pero me ha llamado la atención un argumento que se entrega. Hay que votar por ella porque es mujer, dice. Yo no sé si a usted le parece un argumento sólido o prioritario para ofrecerla como candidata. Eso me llama la atención, me ha llamado la atención. No hay que votar por ella porque es mujer. Mire, no solamente fue jefa de Estado y ha tenido el éxito que tuvo en la Organización de Naciones Unidas. Es que siempre se menciona que es mujer, dice, ¿por qué es mujer? Pero espérese, pero además ella fue ministra de Defensa. Y el principal tema de Naciones Unidas es paz y seguridad. Y el tema de defensa es crucial y la gente se lo olvida. Entonces, nadie está diciendo hay que votar con ella porque es mujer. Hay una tendencia general en Naciones Unidas, por ejemplo, si usted ve el discurso de Pedro Sánchez el otro día en una reunión. También dice mujer. También dice porque es mujer. Deberíamos votar por unas mujeres, y si son latinoamericanas, yo creo que es lo mejor, porque Naciones Unidas necesita un cambio, como está operando el cambio en muchos lugares donde antes no había mujeres representadas en ninguna parte, y hoy día hay un ascenso fuerte de las mujeres. Y yo creo, han dicho varios gobernantes, nos parece que es una buena idea votar por una mujer. Sí. Entre ellas mujeres está Michelle Bachelet. Lo último, Mariano Fernández, esto está en curso y hoy va a ser un día importante para Michelle Bachelet en ese sentido. Usted como ex canciller y como parte de este grupo de ex cancilleres que la están apoyando, ¿qué otros apoyos, además del apoyo que ya tiene de México y Brasil, serían claves para seguir la pista? Por ejemplo, usted dice, ojo con China, ojo con Francia. Recientemente alguien me decía, ojo con Turquía, también puede ser una voz importante en el concierto internacional para apoyar a Michelle Bachelet. No, pero ¿sabes lo que pasa? Hay varios, por ejemplo, en fin, hay países muy influyentes en sus regiones, pero es complicado empezar a dar nombres, porque nosotros estamos muy vinculados a la candidatura de la presidenta, entonces dando un nombre así, a lo mejor hay otro nombre que no le parece buena la idea, claro, que se den a conocer.
No, y claro, incluso algún periodista ha preguntado, bueno, dice, pero ¿tiene algún otro apoyo? Le tengo que decirle que tiene varios apoyos, muchos apoyos. Ya, pero O será- sea, ya comprometidos, pero no vamos a decir el nombre. ¿A eso se No, refiere? no, yo ni siquiera quiero decir comprometidos, porque como ustedes mismos dijeron, ¿Mm? esto está lleno de negociaciones, acuerdos, y por lo tanto tenemos en la partida una Bien. tranquilidad de que los apoyos son muy importantes lo que hay. bien. Pero esto se va a concretar más adelante y a mí no me parecería bueno que alguno de nosotros, y eso tenemos un acuerdo, empiece a adelantar algún nombre porque todo esto puede producir una confusión y un malentendido. Puede afectar. Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex embajador de Chile en Estados Unidos. Muchas gracias, Mariano, muy amable. Ha sido Claudia, muy Gerardo, amable. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Adiós.